decía cómo la majestad divina de Cristo, a pesar de su apariencia infantil, queda dada por este símbolo de poder, el orbe presidido por la cruz redentora, y por ese gesto de bendición que él dirige al canciller Roland, mientras la Virgen, para mostrar su decoro, su humildad, desvía la mirada y no quiere verlo directamente. No sé si llegáis a apreciar la osadía compositiva en lo iconográfico de toda esta pintura. Os dije en las clases anteriores que lo normal es que los donantes aparecieran en los extremos de los trípticos o polípticos en posiciones más discretas y reservadas. En cambio, aquí el comitente, el pintar la obra, el cliente de Jean Van Eyck y el donante de la misma luego en alguna capilla o iglesia, el canciller Roland, aparece representado frente a frente con la Virgen, compartiendo su propio espacio sagrado, mirándola directamente, aunque aparezca arrodillado y con el reclinatorio y el devocionario del que os he hablado. Esto es verdaderamente insólito y audaz. Seguramente, dadas las pequeñas dimensiones del cuadro, le fue encargado al artista por el propio cliente. Se quería ver representado delante de la Virgen para participar de su gracia y de su capacidad intercesora por los muchos pecados que como hombre de mundo, como político, como persona muy rica, seguramente despiadada en muchos asuntos, hubiera metido. Y fijaros el gesto duro de su rostro, la moda del peinado de aquellos tiempos, ya lo habéis visto, el hombre retratado también por el maestro de Flemal, obviamente, y el contraste entre lo masculino y lo femenino hemos visto tantas veces. Y lo tenéis una vez más. Y a partir de estas imágenes de María creadas por los pintores flamencos ya alrededor de 1425, tanto en el tríptico de Merode como en estos cuadros de Jean Van Eyck, los restantes pintores flamencos van a mantener los mismos elementos. El manto rojo de la Virgen, evocador de la realeza y del púrpura que hemos visto en la pintura bizantina, la larga cabellera castaña, griesa, ondulada, que veis aquí, y el hecho de que aparezca muchas veces con un ángel cerca, a punto de ponerle la corona encima para significarla como reina. Este es el cuadro. Como os tengo que enseñar más cosas, no me detengo mucho aquí, pero por vuestra cuenta y mientras os hablo de los elementos simbólicos, podéis apreciar los detalles del emplomado de los redondeles de vidrio para las ventanas, conforme a lo que era común en aquellos tiempos, el hecho de que para pintar el paisaje, fijaros, como ya os había anunciado en la obra del maestro de Flemal, el cielo no aparece intensamente azul, como era costumbre en el arte medieval anterior, sino degradado en esta neblina, también hace que la visión de la tierra más distante se vuelva más azulada e imprecisa. Eso os decía antes que los italianos, ya estos maestros flamencos empezaron a intuir y a querer plasmar los efectos de la perspectiva atmosférica con toda esa suavización y degradación tonal y de contornos que perfeccionará Leonardo da Vinci a finales del siglo XV. Y claro, como efectivamente parece que estamos viendo un espacio profundo, muy distante, con un río en medio, a través de esta logia abierta, a través de esta triple arcada de un
ventanal alto del Palacio de los Cielos. Al año siguiente, y disminuye un poquito el tamaño de la imagen, otro cliente, como veis, Jan van Eyck tenía la posibilidad de trabajar para distintos clientes a pesar de su condición de pintor de cámara del duque de Borgoña. Otro cliente, en este caso el canónigo van der Pale, que aparece aquí representado, le encarga un cuadro. Es este que conocemos como la Virgen del canónigo van der Pale. Está fechado el cuadro en el 1436. Como veis, es la etapa mejor datada, mejor documentada, con clientes diversos por parte de Jan van Eyck. Como os dije, pintó más de una docena de cuadros más, que por lo menos se le atribuyen en función del tratamiento técnico, de la pincelada, de la pigmentación, de la calidad, la descripción de las texturas, del tipo de figuras que hace, sobre todo del tipo de ambientes que nos plasma. Este es uno de los que están bien documentados. Sabemos la identidad del donante, en este caso es un hombre de iglesia, aparece, fijaros, más humildemente representado. El canciller Hollande no se atreve a mirar a la Virgen directamente, y por eso en este caso María sí que le dirige la mirada, al tiempo que el niño Jesús le hace el gesto de bendición que ya habíais visto antes. En este caso el donante, el canónigo, aparece ante el Palacio de María, rectamente presentado por la figura de San Jorge, santo patrono de los caballeros medievales, que podéis identificar por su armadura metálica y por su estandarte marcado con la cruz propia precisamente de los cruzados, como os había dicho en otros momentos. Ahí lo estáis viendo. Y del otro lado de San Jorge aparece otro santo, en este caso un santo obispo, un papa pluvial, ya veis, espectacular, con brocado de oro y seda, como llevaban los ángeles cantores en el Políptico de Gante. Lo han identificado con San Donaciano, seguramente hacia él sentía particular devoción el señor canónigo que estáis viendo aquí. La condición de María como señora, como reina de los cielos y reina de todos los santos, Madre de Cristo, no viene dada ahora por la presencia de la corona sobre la cabeza, sino por el hecho de que ella está sentada en un trono con dosel, con un tapiz de 1000 flores, como los que tan populares eran a finales de la Edad Media. Y fijaros como por debajo de ese trono, que está sobre una escalinata, aparece una alfombra espectacular de diseño turco, con medallones estrellados. Es un tipo de alfombra que se importaba desde el puerto de Esmirna y que caracteriza la mejor artesanía turca en textiles del siglo precisamente XV y todavía XVI y XVII. Estas alfombras se importaban a distintos sitios y cortes de Europa y a veces eran imitadas por los propios talleres de tapiceros flamencos. La textura de las lanas de la alfombra, de las lanas y seda del dosel, de la armadura metálica, de la capa de brocado del obispo santo, de las piedras, de esta arquitectura que otra vez evoca el románico previo, de las esculturas con imágenes de Sansón sometiendo al león, emblema de la fortaleza, y aquí parece que es el recordatorio otra vez del asesinato de Abel por parte de Caín, es decir, los distintos pasajes del Antiguo Testamento que hacen necesaria la encarnación de Cristo. Todo esto está
presente y forma parte de ese maravilloso simbolismo disfrazado del que os hablaba antes. Y mirad la representación del trapeado en la caída de las telas, el diseño de los pliegues, en fin, no necesito quedarme más en nada de esto. Esa es la obra maravillosa de Jean Van Eyck. Y también a Van Eyck se le atribuye este precioso díptico de la Anunciación, pintado alrededor de 1435-1440, pero con un efecto de escultura y tratado en cuanto a cromatismo Bisaya en la representación de los dos personajes, como si ambos fueran estatuas, igual que visteis en los Santos Juanes del Tríptico de Dante. El arcángel Gabriel bendiciendo y la Virgen María iluminada por el Espíritu Santo, dando a entender que ya ha aceptado el plan divino con el libro santo en la mano. Y mirad como cuando quiere representar estatuas, el drapeado se hace más duro para sugerir precisamente el tallado primero y luego el pulido de la piedra, y el espacio como de nicho ocupado por estas dos estatuas queda perfectamente bien sugerido por las sombras que proyectan los bultos de las mismas, y aquí particularmente las alas contra el marco que se sugiere también de piedra, como si todo esto estuviera delante de una carta. Así de brillante en cuanto a dominio técnico y riqueza iconográfica es la obra de Jean Van Eyck siempre. Por eso comprenderéis, aún siendo tremendamente admirado, fue muy difícil de imitar en todas sus características. Y por eso también os digo, los pintores que siguieron mediados del siglo XV prefirieron, es más fácil de imitar el estilo más dramático, más expresivo de de Rogier van der Weyden, por más que lo posible trataran de sugerir los que van a venir después. Hay una altísima calidad promedio en los maestros destacados de la pintura flamenca, esta capacidad para representar el mundo, para sugerir las distintas texturas, como os estaba diciendo antes. Pasemos entonces de la obra de Jean Van Eyck a la de un artista casi tan grande como él, casi tan distinguido como él, pero del que sabemos muchas menos cosas, y al que conocemos como Rogier van der Weyden. Sí, aparece en algunos documentos. A diferencia de Jean Van Eyck, no se ha conservado ningún cuadro suyo firmado o fechado. Por lo tanto, es un ejercicio de profundo análisis estilístico y de atribución el que nos lleva a suponer este espectacular y sentido retablo del descendimiento de la cruz, conservado en la actualidad en el Museo del Prado de Madrid, obra suya pintada por él alrededor de 1435. En cualquier caso, es anterior al 1425, que para entonces ya otros pintores flamencos no tan distinguidos como Rogier van der Weyden habían hecho propias versiones de este cuadro, que a finales del siglo XVI fue comprado por mediación de intermediarios flamencos por parte del rey Felipe II de España, para llevarlo a su palacio dentro del monasterio del Escorial, y más tarde pasarlo cuando ya se creó el Museo del Prado en el siglo XIX, al Museo del Prado. Tenéis que saber, los reyes españoles del siglo XV y del siglo XVI fueron ávidos coleccionistas de esta pintura flamenca, además de la pintura italiana del Renacimiento. Y ahí tenéis una prueba del prestigio. Así que la obra, aunque no está firmada por Rogier van der Weyden, se le atribuye al maestro Rogier
ya en documentación de finales del siglo XVI. Igual que va a suceder con la crucifixión, no la tenéis en el programa, os la voy a mostrar de pasada, que todavía hasta hoy se mantiene en el monasterio del Escorial, que también fue comprada por el rey Felipe II de España, que también fue un muy inteligente coleccionista de la pintura del Bosco y por el otro lado de la pintura veneciana de Tiziano. Uno de los grandes coleccionistas del siglo XVI, hablaremos de eso cuando toque, pero os lo menciono para que entendáis que esta pintura está en el Museo del Prado y por qué en colecciones privadas, en catedrales, en monasterios y en museos españoles hay tan buena pintura flamenca. Se la importó, se la compró ya desde el mismísimo siglo XV. Pues bien, he tenido ocasiones de ver muchas veces esta pieza, el original, colgado en una de las salas del Museo del Prado, y os aseguro, verla en directo conmueve todavía más que lo que pueda ofreceros esta fotografía. Es una de las imágenes religiosas, devocionales, más sentidas, más profundas de todo el siglo XV. Y plasma muy bien, representa muy bien el estilo, suponemos, característico de Roger van der Weyden, del que sabemos que ingresó como aprendiz de pintura, quizás no inicial, sino más bien para perfeccionar lo que pudiera saber de pintura en el taller de Robert Campin, también en Tournai, en el 1426. Y un documento dice que en ese año ingresó como aprendiz suyo un tal Rochelet de la Pure, dicho en francés. Acordaros que en los Países Bajos se habla flamenco, pero se habla francés también, especialmente en las tierras más próximas a Francia. Os dije que Tournai queda en la frontera con Francia todavía en nuestros días. Entonces, Rochelet de la Pure quiere decir literalmente Rogelio del Prado, que es exactamente lo mismo que dice en flamenco Roger van der Weyden. El nombre es Rogelio del Prado, no es ningún apellido familiar, es una expresión que parece que está relacionado con algún lugar o como le llamaban al sitio donde él vivía originalmente. Así que los documentos de Tournai nos dicen que entra en el 1426 el taller de Robert Campin y a partir del 1432 se habla ya de un maestro Roger, es decir, sale de ahí después de haber dado el examen preceptivo como maestro dentro del gremio de pintura. Y unos años después, en 1426, aparece documentado como el pintor oficial de Bruselas. Él no fue pintor de cámara al servicio de ningún noble, pero sí que la municipalidad de Bruselas, por tanto, una institución gubernamental, lo contrató como su principal pintor, para que se encargara de los cuadros de carácter devocional, de carácter religioso, también quizás de los retratos de los magistrados y concejales de esa ciudad de Bruselas. Y sabemos que siguió viviendo ahí hasta el 1464. Eso os decía, pertenece a una generación posterior a Robert Campin y a Jean Faguet, y estuvo activo esencialmente en el segundo tercio del siglo XV, a mediados del siglo XV, entre más o menos el 1435 y el 1460-64, como os estaba diciendo. El análisis estilístico, identificamos sus pinturas, hay el tratamiento de los rostros particularmente femeninos, por ejemplo,
el de la Virgen, elementos que nos hacen recordar la fisonomía de las mujeres y de la Virgen pintadas por el maestro de Flemal, Robert Campin, acordaros de la anunciación anterior, y es precisamente por las semejanzas en cuanto al tratamiento de los rostros y del drapeado que se ven entre Rogier van der Weyden cuando era joven, Jacques Daguet, que es otro pintor flamenco de la época, que sabemos que fue discípulo de Robert Campin, y Robert Campin, hemos podido atribuirle obras a Robert Campin, aunque no las firmara, y hemos podido hacer muchas asociaciones estilísticas entre los tres pintores que os acabo de mencionar. Y lo que se advierte es que con el paso del tiempo, el estilo de Rogier van der Weyden se fue volviendo más intensamente dramático. Frente a la impasibilidad, la serenidad que vemos en las expresiones de los rostros de los cuadros de Jan van Eyck, en las figuras de Rogier van der Weyden vemos plasmados sentimientos muy profundos y desgarrados, y el tema, como es este desclavamiento y descendimiento de Cristo de la cruz, lo hace necesario. Las figuras son de tamaño natural, esto no es un políptico, todo está pintado en una misma tabla, con forma como de cruz, para ajustarse a manera de marco al instrumento de tortura, de pasión del propio Cristo, según estáis viendo aquí mismo, y fijaros, a diferencia de lo que habéis visto en los otros cuadros de Jan van Eyck, por más que Rogier van der Weyden también supiera plasmar escenarios inspirados en la naturaleza, aunque acordaros nunca son copias fidedignas de lo que están mirando los artistas, para eso tendremos que esperar al barroco y al siglo XVII. En este caso ha optado por poner a todas sus figuras con un fondo completamente plano, de madera y dorado, como veis, evocándonos de esta forma la trascendencia sagrada de ese momento crucial en la historia de la redención humana. Y fijaros cómo ese fondo de madera dorado está decorado con piezas talladas en las esquinas, conforme a las florituras típicas del gótico tardío, y precisamente por las ballestas que se ven aquí pequeñitas en los extremos, se ha supuesto que este descendimiento le fue encargado a Rogier van der Weyden por el gremio de los ballesteros, una milicia urbana de Bruselas, alrededor de 1435 más o menos. Al colocar todas las figuras en ese fondo plano, fijaros, provoca el efecto de, por un lado, cercanía de este drama, lo anímico, con los espectadores, para que todas las figuras aparecen en primerísimo plano y muy grandes de nosotros, y por otra parte da una sensación similar a la de angustia espacial que veíais en los nichos de Adán y Eva en el políptico del Cordero místico. Fijaros, ese tipo de composición con todos los personajes tan amontonados, tan apretujados, funciona muy bien para exacerbar la angustia, el desconsuelo, la profunda tristeza, la sensación de desamparo y de falta de protección, de pérdida que tienen todos ellos en su condición de amigos, de discípulos o de parientes del propio Cristo en esta escena. Supongo que en los talleres os enseñan los efectos de la forma a la hora de desarrollar una composición. Rogier van der Weyden, como veis, es un maestro en esto. Pinta así, no porque no lo supiera hacer de otra manera, sino porque entiende que es la forma más directa de evidenciar la soledad, la angustia, la tristeza
el desconsuelo, todos ellos la perturbación anímica que están sintiendo con la muerte de su amado maestro, recién desclavado. Como veis, esto, el cuerpo ya completamente lívido, de indicarnos que ha muerto, está siendo sostenido por dos hombres maduros con ropas costosas. Se trata de José de Arimatea, que es el más viejo, de barba rosa, y con Nicodemo, este otro un poco más joven. Ya aparecían representados en las escenas del Santo Sepulcro y del Santo Entierro desde el periodo románico, y mantienen su protagonismo en esta escena, no solo en el gótico tardío, sino también en el Renacimiento, como a lo mejor veréis. Sostienen a Cristo porque son ellos, en su condición de discípulos secretos de Jesús y miembros del Sanedrín judío, los que han pagado para su entierro, para comprar los ungüentos, para comprar las vendas, para comprar el sudario, y los que han prestado la tumba todavía intacta y sin usar, dado que se aproximaba el Sabbat. Esto murió en un viernes. Acordaros que con la caída del sol empieza el sábado, el día sagrado para los judíos, y era necesario enterrar a Cristo inmediatamente, porque si no, su cadáver tendría que seguir ahí expuesto a la intemperie hasta pasado el sábado, hasta el primer día de la semana. Así que aparecen ahí en escena. Y junto con ellos tenemos en los extremos a San Juan, el evangelista, el discípulo fiel, el único que se mantuvo firme junto con María Magdalena y las santas mujeres, la propia Madre de Jesús, al pie de la cruz durante la crucifixión de este. Todos los otros, Pedro, Mateo y los demás, salieron despavoridos cuando entendieron esto. Así que, ya sabéis, a los lados de la cruz, normalmente, ya lo visteis en el arte bizantino, aparecen representados Juan y María Magdalena. Los dos jóvenes, como jóvenes, llorosos y absolutamente desconsolados. Si os acercara la imagen, veríais las lágrimas resbalar por el rostro encendido y con la nariz colorada de María Magdalena, cuyas manos se retuercen de desesperación y angustia, igual que en el rostro lloroso de ese afligido Juan el evangelista. Y mirad también el desconsuelo que hay en esta hermana de la Virgen. Recordaros que según la tradición cristiana medieval, que no estén mencionadas en los evangelios canónicos, la madre de María, Santa Ana, tras enviudar, se casó con otros dos hombres, de los que tuvo dos hijas, María de Cleofás y María de Salomé. Las llamamos las santas mujeres, son las Marías que supuestamente fueron a la tumba de Cristo cuando éste resucitó, fueron testigos de la resurrección junto con María Magdalena, y siempre aparecen representadas en estos santos entierros. En esta escena también de desclavamiento o descendimiento de la cruz. Ya veis como todas ellas visten con la ropa contemporánea, la del siglo XV, con las texturas, con los forrados de piel de borreguito interior, ya os había señalado previamente, mientras que los miembros del Sanedrín llevan estos mantos con brocado, con oro, con seda, pieles finísimas en los cuellos y en el reborde de las mangas, mucho más costosas. Así que ahí los tenéis. Ignoramos la identidad de la persona que tenéis aquí. No aparece descrita, obviamente, en los evangelios, ni suele formar parte de estas representaciones. Entendemos que es el retrato de alguno de los comitentes. Parece como un fiel testigo
un devoto testigo de la muerte de Cristo. Y aparece aquí sosteniendo el tarro de perfumes, que es el atributo principal, aparte de su juventud, belleza, de María Magdalena. Fijaros como entre el cuerpo curvado, afligido de la Magdalena y el de San Juan se cierra el paréntesis en donde Roger van der Weyden integra a todos los otros personajes. Y mirad cómo frente a su llanto, la expresión de las caras, los hombres maduros que asisten a este desclavamiento de Jesús aparecen con expresiones, sí, tristes, pero más contenidas, más serenas, porque están más acostumbrados a ver injusticias en el mundo y a pasar cosas terribles. Estos jóvenes no comprenden que ha tenido que morir así de cruelmente su maestro. Y os he querido dejar para el final la figura de la propia Virgen María, que escenifica en su postura lo que la teología y la piedad medieval describía como la compasión, es decir, la perfecta compasión hacia el sufrimiento de la pasión de Cristo. Y esa perfecta compasión, acordaros que compasión quiere decir padecer con el otro, sentir en alma y cuerpo, anímica, pero físicamente también, el dolor, la angustia, la que está pasando la otra persona, se manifiesta en la pose de María. Como madre amantísima, se pierde el sentido, se desvanece de dolor al ver muerto su hijo. Hay desvanecida. Por cierto, la teología contemporánea matizará esto, dirá que es un leve desvanecimiento, y por eso normalmente Juan siempre está atento que no se desmaye del todo, porque se supone que María, en tanto que elegida de Dios, debe de ser capaz de sobreponerse a ese dolor extremo, mantener algo de entereza, pero por efectos dramáticos y profundamente expresivos, como veis, Roger van der Weyden ha preferido mostrarla absolutamente lívida. Fijaros como su carne, su piel, su cuerpo ha perdido el color, se le ha bajado la sangre de la cabeza y de ahí el desvanecimiento, y aparece tan pálida, tan blanca como el cuerpo muerto ya del propio Cristo. De la misma manera, Nicodemo y Arimatea sostienen a Cristo. Fijaros en las líneas angulosas y quebradas, esto tiene también un profundo sentido expresivo en la composición, y fijaros cómo este brazo izquierdo de la Virgen aparece doblado en forma similar al de Jesús, mientras que el brazo derecho aparece más estirado, igual que veis en el brazo ya muerto y completamente lánguido y caído del propio Cristo. Fijaros cuántos sentimientos se nos pueden comunicar a través del uso de las líneas, que no veis suaves curvas, veis líneas quebradas, líneas angulosas muy duras, también en la forma de cruzar los dedos María Magdalena, y veis, como digo, repetición de gesto la Virgen respecto a esto. Evocar que todo esto pasó en el Monte Calvario, ya que Roger van der Weyden no lo representa físicamente, pone al pie de los personajes la calavera evocadora del Adán muerto, del Adán, del hombre pecador, del hombre viejo, redimido ahora por la gracia sacrificial de Cristo, y junto con la calavera un hueso, una tibia exiliada. Con esos elementos en este suelo verde ya bastan para que sepamos que todo esto sucedió en el Monte Calvario. Como veis, no es una representación histórica y descriptiva de la crucifixión o del descendimiento, sino que es una representación marcadamente devocional y simbólica. Y entendemos, al colocar a las figuras sobre este fondo tan estrecho,
Por un lado, nos recuerda el teatro litúrgico medieval. Acordaros que el drama de la Pasión se siguió representando hasta finales de la Edad Media. Normalmente se representaba en los pórticos de las iglesias, y de ahí quizás ese fondo aplanado. Y por otra parte, y muy astutamente, y para manifestar sus capacidades imitativas de la realidad, con estas figuras pareciera que Roger van Weyden quiere evocar los retablos con las figuras talladas en madera y completamente policromadas, muchas veces al centro de las piezas religiosas, de los trípticos o polípticos religiosos. Es la capacidad imitativa de la pintura de la vida, también, como habéis visto, de la escultura a través de la grisalla, y en este caso parece quererse jugar con la idea de imitar un políptico tallado y perfectamente policromado, como eran algunos de la época. Es esa capacidad mimética del arte de los pintores de la época la que parece estar presente en esta obra. Como nos faltan solo 3 minutos para terminar la clase, voy más rápido para recordaros de pasada, que también se conserva en las cercanías de Madrid, en el monasterio del Escorial, este impresionante calvario que nos representa la crucifixión de Cristo contra otra vez un fondo completamente plano, en este caso una tela. Yo lo he visto restaurado, este cuadro en el Escorial. El fondo es rojo, impresionante, no anaranjado, como veis aquí en la fotografía, con ese fondo rojo de paño quebrado y desdoblado. Destacan en forma impresionante las vestimentas blancas, aludiendo a los santos que han sido lavados de su pecado por la sangre redentora del Cordero, conforme al pasaje del Apocalipsis que ya conocéis, y los que aparecen vestidos, Juan otra vez y la Virgen María al pie de la cruz. Ella muy afligida y llorosa, él un poco más contenido, también triste, y señalando con sus manos hacia el Cristo Redentor que aquí estamos viendo. Así de intensamente dramática es siempre la pintura de Roger van Weyden. Y fijaros que no le teme a las grandes proporciones. Este cuadro mide casi 3,5 metros de alto, casi 2 metros de ancho, por lo cual otra vez las figuras son de tamaño natural, como ahí veis. La otra gran composición religiosa, devocional, atribuida, aunque no esté firmada, a Roger van Weyden, es el políptico del juicio final, un retablo de altar para la capilla del Hospital de Caridad de Beaune, en las afueras de Dijon, costeado por el canciller Hollande, como os dije antes. Y esta pintura se ha conservado in situ en el ahora Museo de ese Hospital de la Caridad de Beaune, que es un edificio civil de carácter asistencial, es un hospital para pobres perfectamente mantenido hasta la fecha. Una obra espectacular de la arquitectura civil de aquellos tiempos. Pues bien, para la capilla que había en ese monasterio, para que todos los enfermos atendidos ahí en las camas pudieran los domingos escuchar la misa, detrás del altar se colgó este impresionante tríptico, suponemos hecho por Roger van Weyden alrededor